Tenemos al hermano José Flores desde Los Ángeles. Hermano José, ¿nos escucha? Adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana y pastor siervos del Altísimo. Amén. Mi pregunta es la siguiente. Estaba mirando en internet acerca de un libro apócrifo de Enoc, el cual nombra a los ángeles como vigilantes y habla de ellos como hijos de Dios, los cuales, al ver la hermosura de las mujeres y de los hijos de los hombres, bajaron, las conocieron y engendraron con ellas a gigantes, y a la vez les dieron una sabiduría prohibida a las mujeres acerca de plantas y raíces, las cuales como que originaron lo que hoy es como la brujería, y que el Altísimo no los perdonó. No sé si en la Biblia hable al respecto, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es acerca de la descendencia de la estirpe de Caín, y es considerado él como hijo de Satanás, porque Dios no quería que se mezclara la descendencia de Caín con la de su hermano, el otro hijo de Adán y Eva, del cual viene el Mesías. Esas son mis preguntas. Muy bien, hermano José, muchas gracias. Y en sí, sabe, hermano Flores, las dos preguntas tienen relación, están muy cercanas y se complementa la respuesta de una con la otra. Vamos con la primera. El libro de Enoc, hay uno que se llama La Asunción de Enoc y hay otro que se llama el libro de Enoc. Estos dos libros son, como usted muy bien lo mencionó, son libros apócrifos. Apócrifos quiere decir que no son parte del canon de las Escrituras, nunca fueron aceptados. Acabamos de ver en la pregunta anterior que los judíos nos legaron a nosotros las Santas Escrituras. La palabra de Dios vino a través de los judíos. Pero nunca el libro de Enoc fue incluido dentro del canon de las Escrituras. No es parte de los libros considerados libros inspirados por Dios por los judíos. Hasta el día de hoy, la Biblia hebrea no contiene ese libro. Por lo tanto, lo que dice el libro no lo podemos aceptar como inspirado o como palabra de Dios, aunque tiene datos interesantes, ¿verdad? Y por cierto, el apóstol Judas cita algo que está mencionado en el libro de Enoc, en el libro de Judas, que lleva su nombre, y este no es Judas, el Judas Iscariote, ¿verdad?, el que negó a Cristo, sino Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí en el libro de Judas, en el versículo 14, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta es una referencia a lo que está escrito en el libro de Enoc. Por cierto, aquí el apóstol Judas está haciendo referencia y esto está mencionado en el libro de Enoc, pero es interesante que él no cita el libro como tal, sino dice: de estos profetizó también el profeta Enoc. Ahora, la Biblia nos dice que Enoc fue profeta, pero no tenemos un libro que haya escrito Enoc, y en realidad el libro apócrifo de Enoc no fue escrito en la época de Enoc. Si no hubiera sido el primer libro en la Biblia en escribirse, porque Moisés vino 1000 años más tarde y escribió el libro de Génesis. Realmente el libro de Enoc es un libro que surge en el periodo intertestamentario y se le llama un libro apócrifo o un libro no inspirado, pero también se le llama la palabra apócrifo quiere decir escondido o no revelado,
pero también se le llama pseudoepigráfico a los libros apócrifos, como es el libro de Enoc. Y pseudoepigráfico quiere decir es algo pseudo, es algo fuera de las Escrituras. Por eso no lo aceptamos como inspirado. En este caso, un profeta inspirado de Dios, un apóstol, el apóstol Judas, hace referencia a algo que está mencionado en el libro de Enoc, pero él no cita ninguna de las otras cosas que usted acaba de mencionar y que es cierto que lo menciona el libro de Enoc. Por ejemplo, el hecho de que ángeles cohabitaron con mujeres de la raza humana y que engendraron a gigantes. La pura verdad es que esta idea que menciona el libro de Enoc, un libro pseudoepigráfico o apócrifo, tiene un origen en una mala interpretación que ya en la época intertestamentaria, cuando se escribe este libro, intertestamentaria quiere decir entre el libro de Malaquías y los evangelios, esos 400 años que no hubo profeta de Jehová, proliferan una cantidad de libros que dicen ser profetas los que los escriben, pero todos utilizan nombres de profetas ya mencionados en la Biblia y los hacen pasar como si fueran libros de ellos. Por ejemplo, Enoc pues vivió para esa época casi 2000 años antes que ese momento, más de 2000, como 2500 años antes, pero el libro aparece justamente en el siglo III antes de Cristo. Entonces, ¿cómo lo pudo haber escrito Enoc, verdad? Pero volviendo a lo que decía en mi línea de pensamiento, ya para esa época algunos estaban mal interpretando un pasaje del libro de Génesis escrito por Moisés y haciéndole decir a la palabra de Dios lo que realmente no dice. Y entonces en eso se basa el libro apócrifo de Enoc. En Génesis capítulo 6 dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí habla de los hijos de Dios que vieron que eran hermosas las hijas de los hombres y escogieron entre todas. Entonces, la presuposición es que aquí, hijos de Dios, lo que hace el autor apócrifo o el autor pseudo Enoc, pseudo quiere decir algo, un seudónimo, ¿verdad? Que usa un nombre falso que no es el nombre de él, ¿verdad? Y ese es el libro de Enoc, que es un pseudo Enoc. Él está dando por entendido que los hijos de Dios aquí mencionados se refiere a ángeles, aunque el texto no lo dice, y dice que escogieron y tomaron de las hijas de los hombres. Esto es totalmente imposible bíblicamente hablando y va en contra de lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Por eso no podemos aceptar esa interpretación que da el libro de Enoc, ni ningún otro que use esta interpretación. El Señor Jesús nos dice claramente que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo podemos leer en San Mateo en el capítulo 22. Dice en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, si la palabra de Dios, y esto es el Señor Jesucristo hablando, dice que ni se casan ni se dan en casamiento, así como los ángeles de Dios, pues entonces, ¿cómo vamos a creer que los ángeles de Dios pudieron cohabitar con seres humanos y procrear? En primer lugar, no se casan, no pueden procrear, porque los ángeles no tienen sexo, según la Biblia. Y en segundo lugar, ¿cómo iba Dios permitir que ángeles de Dios cohabitaran con seres humanos pecadores? Genéticamente tampoco, los ángeles son espíritus, la Biblia nos los dice
en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 14. Dice, ¿no son los ángeles todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, si los ángeles son espíritus, ¿cómo van a cohabitar carnalmente con un ser humano? Quiere decir que es una mala lectura, una mala interpretación del libro de Génesis. Y esto me lleva a su segunda pregunta, hermano, y realmente tiene relación, como le dije, con la primera. La generación o la descendencia de Caín. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? La Biblia nos habla de que hay dos descendencias, tal como usted lo mencionó, mi querido hermano. Y esas dos descendencias son la descendencia de Caín y la descendencia de Set, el otro hijo que tomó el lugar de Abel, a quien Caín había matado. Ahora, de Caín, la Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, y nos dice allí que Caín le dijo a Dios, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Caín estuvo en rebeldía contra Dios, fue el primer rebelde, desobedeció a Dios y todavía se enojó con Dios y le dice, me esconderé de tu presencia. Caín no quiso saber más nada de Dios y la descendencia de Caín fueron totalmente rebeldes contra el Dios del cielo. A esto se les llama en la Biblia los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios los encontramos con la descendencia de Set. Dice Génesis 4, 25 y 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estos que invocaron el nombre de Jehová eran de la descendencia de Set. Y si nos fijamos aquí, dice en el libro en el capítulo 5, de Génesis, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, en el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El Nuevo Testamento hace referencia a la genealogía y justamente menciona en San Lucas, en el capítulo 3, San Lucas capítulo 3, dice en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que aquí se le llama hijo de Dios a esa descendencia. De Adán a Set, a Enos, a Cainán, de la cual, como usted mencionó, hermano, vino justamente el Mesías. Así que a esto se les llama hijos de Dios. Lo que Dios quería es que no se mezclaran las dos descendencias. Y justamente como resultado de haberse mezclado, se perdió el respeto por el Dios Todopoderoso. Se perdió el respeto y el amor y la obediencia a ese Dios al mezclar la descendencia rebelde que no obedecía a Dios ni guardaba sus mandamientos, la descendencia de Caín. Dice que los hijos de Dios, muchos de los descendientes de Set, que eran fieles a Dios, se enamoraron de las hijas de los hombres, de la descendencia de Caín, y se casaron con ella. Y como resultado de esto, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y cuando vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, o sea, al mezclarse las dos descendencias, se perdió
la separación que Dios quería que hubiese entre esas dos simientes. El apóstol San Pablo lo pone así: no os unáis en yugo, 2 Corintios 6, 14, desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os contaminéis, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que para ser hijos e hijas de Dios tenemos que apartarnos de todo lo que es iniquidad, apartarnos de ese yugo desigual con los incrédulos. No puede haber compañerismo entre los hijos de Dios y aquellos que son rebeldes contra Dios. Y a esto se refiere el libro de Génesis en el capítulo 6. Bien, espero que esto haya respondido a sus preguntas.